Hola, estamos muy contentos con tu sintonía a nuestro programa Revelación para hoy. En esta ocasión tenemos un programa muy especial. Traemos a unos jóvenes que van a traernos la palabra de Dios. Son el niño Yesuel Omar Ríos Díaz y el joven Javier Isaac Mirabal Osorio. Ellos son estudiantes de la Academia Adventista en Ponce, Puerto Rico, y están participando en el certamen de oratoria sagrada que se preparó a nivel de todas las escuelas adventistas a nivel Puerto Rico, donde niños de cada uno de los 19 planteles que tiene la Iglesia Adventista en Puerto Rico participaron en el certamen de oratoria. Y Javier está participando de una semana de énfasis espiritual que preparó el Departamento de Capellanía de la escuela en Ponce, que se brindó a todos los estudiantes de la academia. Fueron 5 días diferentes y cada día un estudiante presentó la palabra de Dios y sirvió de preparación para aquellos que la presentaron, y los que recibieron el mensaje fue también de bendición para cada uno de ellos. Así que te invito a que te quedes esta media hora aquí en Revelación para hoy y recibas la palabra que trae Dios en estos dos jóvenes y recibas la bendición que Dios tiene para ti. Nuestras academias adventistas están en todo Puerto Rico cumpliendo la misión que nos dejó el Señor, como el sabio Salomón nos dice en Proverbios capítulo 22 versículo 6, que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Nosotros, los adultos que tenemos la oportunidad de influenciar en los jóvenes, somos padres, abuelos, tíos, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado en el desarrollo que tenemos al influenciar en esas mentes. Los niños hasta los 5, 6, 7 años están desarrollando su carácter, desarrollando su personalidad, y es importante la forma en que los ayudamos a socializar. Y los niños en esa edad aprenden por el ejemplo que nosotros les damos. Ellos imitan el caminar, el hablar, el comer, nuestros gestos, imitan a las personas adultas que ellos están viendo. Y nuestras escuelas adventistas, además de enfocarse en una excelencia educativa, en una excelencia académica para desarrollar la mente de estos niños y jóvenes, también entonces se esfuerza por completar un triángulo de la educación. Y este triángulo lo complementa tanto la parte mental, el desarrollo mental del niño, el desarrollo físico, su cuerpo, cómo cuidar su cuerpo, cómo proteger su cuerpo, y su desarrollo espiritual, su desarrollo social, ¿verdad? Esa parte espiritual, social, de responsabilidad, de valores que tenemos que desarrollar en cada uno de los niños y jóvenes. Así que las escuelas adventistas a través de Puerto Rico están desarrollando tanto en la mente, el físico, como lo espiritual de nuestros estudiantes. Así que considera esta oportunidad de traer tus hijos, tus niños, tus nietos a una escuela adventista para que tengan un desarrollo integral, un desarrollo completo. Vamos a comenzar con la parte de Yesuel Omar Ríos Díaz. Él trae un tema muy interesante y es basado en la armadura que Dios le da al cristiano. El apóstol Pablo en el libro de Efesios nos describe esa armadura, y Yesuel hace una muy buena presentación y la importancia de que tú y yo usemos la armadura del cristiano. Vamos a dejarlo entonces con Yesuel. Dios les bendiga. Buenos días, me llamo Yesuel Omar Ríos Díaz, vengo a representación de la Academia Adventista de Ponce y estoy en 6º grado. Hoy les estaré hablando sobre la armadura de Dios. La armadura de Dios es muy importante porque nos va a ayudar a vencer nuestras batallas cada día. Y por eso es que hoy les voy a decir las partes que debemos usar. La primera parte es el cinturón de la verdad. Esta parte los romanos lo usaban para poder sostener o ajustar bien la armadura. Y si siempre caminamos en la verdad, en el camino de la verdad, y hicimos siempre la verdad, nunca se nos va a caer nuestra armadura. Y en Juan 8:32 nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Recuerden, en Jesús hay libertad. Y ahora vamos a ir a la segunda parte, que aquí les voy a hacer una adivinanza. Esta es la parte que nos protege el pecho y la espalda. También nos protege los órganos vitales, como el corazón y los pulmones. ¿Saben de qué parte les estoy hablando? Muy bien, sobre la coraza de justicia. La coraza, como les dije, era la parte que te protegía el pecho y la espalda. Y si hablamos de la justicia, podemos decir que la justicia de Dios es perfecta y es justa. Pero en cambio, la justicia de Dios de este mundo es injusta e imperfecta. Y la mujer que representa la justicia de este mundo está cegada. O sea que la justicia de este mundo está ciega. Y en su mano tiene una balanza, un lado más que el otro.
que también hay algo que si alguien nos hace daño o nos hace un mal, debemos orar por él y perdonarlo. Esto lo podemos ver en Mateo 6:14, que nos dice: por si ustedes perdonan a otros el mal que le han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Ahora vamos a ir a una parte muy importante, que es que antes los romanos usaban un calzado ligero para poder ir a batallar. Pablo lo compara con el calzado del Evangelio de la Paz. El calzado, antes los romanos usaban unos tipos de sandalias de cuero. Y entonces, como dije, Pablo lo compara con el Evangelio, que si caminamos en el camino del cristiano y llevamos la palabra rápidamente a otras personas, otros van a saber del que está en el cielo y lo van a adorar. Y también la gran encomienda te la da a ti y también se la dio a sus discípulos, que lo podemos ver también en Marcos 16:15, que dice así: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora vamos a una herramienta que nos va a ayudar a protegernos de las flechas o hazañas del diablo, que son preocupación, desconfianza y enfermedad. Esta parte de la armadura es el escudo de la fe. El escudo, como les dije, es la herramienta que lo usaban los romanos para protegerse y golpear bruscamente al enemigo. Y que si confiamos en Dios, que si tenemos fe en Él, Dios nos va a dar su escudo para poder protegernos y vencer al diablo. Y la podemos ver en la primera carta de Pedro, que nos aconseja: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, debemos cada día caminar por fe y no por vista. Mantengamos nuestra vista solo puesta en Jesús. Ahora, en esta parte les voy a hacer una adivinanza. Esta parte nos protege la cabeza, que aquí es donde están nuestros pensamientos y sentimientos. ¿Saben de qué parte les estoy hablando? Muy bien, sobre el yelmo o casco, como quieran decirle, de salvación. Esta parte, como les decía, era una parte que era de metal que se ponía en la cabeza para que cuando te atacaran en esa parte no te dieran en ningún lado. Que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos están en nuestro corazón. Que si ponemos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos solo en Dios y reconocemos que Él es nuestro mejor amigo, vamos a tener la salvación y vamos a ser salvados por Él. En la Biblia nos dice en Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nunca dudemos del poder de la salvación que hay en Cristo Jesús. Ahora, esta es la última parte de la armadura. Esta es muy importante y usada por el Espíritu Santo, que es la espada del Espíritu Santo, o la Santa Biblia. Que si estudiamos más de la Biblia y aprendemos versículos, nos los memorizamos, y cuando estemos en las dificultades o acechanzas del diablo o tentaciones, vamos a hacerlo con un escrito está. Le vamos a contestar con ese escrito está. Jesús en el desierto lo usó bien la espada del Espíritu Santo cuando le contestó a Satanás a sus tentaciones y lo venció en el nombre de su Padre. Y la espada del Espíritu Santo es como una luz que nunca se apaga. Y también pueden buscarlo en Salmos 119, 105, que dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nunca andaremos en oscuridad. Pero déjame decirte, falta una parte, y es la oración. Que si oramos en todo momento, en todo lugar, en tu casa, escuela, centro comercial, cuando estás comiendo o cuando estás en una dificultad, ora. Porque es importante orar. La oración es como el aceite que purifica la armadura para que no sufra ningún desperfecto. Y yo les quiero compartir ahora con ustedes una cita que dice así: los creyentes que se vistan con toda la armadura de Dios y dediquen algún tiempo diariamente a la meditación, la oración y el estudio de las Escrituras, se vincularán con el cielo y ejercerán una influencia salvadora y transformadora sobre quienes los rodean.
Esto lo podemos ver en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 105. Estudiantes o todos que me escuchan, Dios te hace un llamamiento ahora para que te pongas su armadura y puedas vencer en Él, para que puedas vencer las tentaciones y las acechanzas del diablo. En este momento yo te invito a que te pongas tu armadura para poder vencer. ¿Quieres ponerte tu armadura? Vamos a orar ahora. Querido Dios, gracias por este lindo día que nos da, un día más de vida. Por favor, te pido que bendiga a cada familia que está aquí presente. Y Señor, que los proteja, los cuida y los bendiga. Señor, ayúdanos a ponernos tu armadura para poder vencer cada día más las batallas espirituales que tenemos en la vida. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Damos gracias a Dios por la inspiración que dio y el mensaje que trajo nuestro joven Yesuel, a su familia, a su papá Joel, su mamá Keila, a su hermanito Kemuel. Que Dios les bendiga mucho y sigan adelante en el desarrollo de sus hijos, ¿verdad? Y este mensaje que Él nos trajo, tenemos que ponernos la armadura de Dios para así vencer cualquier situación que podamos estar enfrentando. Con la ayuda de Dios, con su palabra, su escudo que es la fe, podemos tener toda esa protección para así vencer los dardos que nos envía el enemigo. Ahora tenemos la segunda parte. Como le expliqué, esta parte se presentó en una semana de oración que la capellana de la Academia de Ponce, la señora Pilar Villa, preparó con los estudiantes para beneficio de toda la población estudiantil de la Academia Adventista en Ponce. Y el joven Javier Isaac Mirabal Osorio nos trae esta presentación. Está basada en el milagro que realizó Jesús en las bodas de Caná de Galilea, donde el vino se había terminado y allí Jesús obró su primer milagro y trajo bendición a aquella familia que se acababa de formar. Y se titula Jesús quiere transformarnos y traer alegría a nuestras vidas. Los dejo entonces con Javier Isaac y la presentación de la palabra de Dios para todos. Dios te bendiga. Pues estudiando el pasaje acerca de los milagros de Jesús, encontré el mejor título que puedo ponerle a esta enseñanza. Y es Jesús quiere transformarnos y así traer de nuevo alegría a nuestras vidas. Le pido que me acompañe a Juan capítulo 2, versículos 1 al 11. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos los creyeron en él. Entonces, este capítulo 2 dice que Jesús estaba en una fiesta, pero la tarde de hoy quería enfatizar algunas de las enseñanzas que el Señor Jesucristo nos dio en este capítulo, 4 con exactitud. Empezando a leer este capítulo, yo pude haberme preguntado, ¿por qué el milagro de Jesús, el primer milagro, fue convertir el agua en vino? Es una pregunta válida, pues Jesús hacía cosas inexplicables. Y nosotros como estudiantes sabemos que el agua es incolora, inolora e insípida. Y tal vez a veces nos sentimos así como el agua, que no tenemos color, no tenemos sabor, no tenemos ningún tipo de color en nuestra vida. ¿Y cómo lo sé? Porque como yo, joven,
Pues yo me he sentido de esa manera, que a veces como cristiano pienso que no avanzo, pienso que estoy estancado en un momento que no voy a salir de mi vida. Pero ahí es donde Dios aprovecha y hace para que su gloria sea manifestada. El Señor ahí nos cambia y nos convierte el vino en nuestra vida, nos convierte en vino en nuestra vida. Sí, claro, si se lo permitimos. Y relatando un poquito lo que decía el capítulo 2, dice que al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús se encontraba allí y también fueron invitados Jesús y sus discípulos. Así que apunte por allí, el primer paso para que Dios cambie el agua de tu vida en vino es que Jesús esté en tu fiesta. Asimismo como los anfitriones de la boda invitaron a Jesús, nosotros tenemos que invitar a Jesús a nuestra vida. Nunca podrá haber una transformación completa si Jesucristo primero no está en nuestra vida. No habrá una transformación si Jesucristo no es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y así mismo como fue invitado Jesús a aquella boda, hay que recordar que en aquellos tiempos las bodas de aquellos tiempos no eran como lo son en el día de hoy. Hoy en día hay ginger ale, hay root beer, hay Coca-Cola, Sprite, pero en aquellos tiempos solamente habían dos opciones, o era agua o era vino. Pero lo que más se bebía en aquel tiempo era el vino. Entonces cuando cuando se había acabado el vino, la madre de Jesús fue directamente a donde él y él le dijo, ya no tienen vino. Jesús respondió diciendo, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Jesús en ese tiempo todavía no estaba empezando a hacer su ministerio, todavía no tenía su ministerio completo, hecho. Y su madre dijo a los sirvientes, hagan todo lo que él ordene. Wow. Esas son palabras muy fáciles de decir, pero muy difíciles de practicar. Así que el segundo paso para que Dios cambie el agua de tu vida en vino es, haz todo lo que él ordene. A veces encontramos obstáculos en nuestra vida, cosas en nuestra vida que impiden que obedezcamos al Señor. Entonces, siguiendo con el relato que Juan aquí decía, hablaba que habían allí seis tinajas de piedra, de las cuales lo usan los judíos en las ceremonias de purificación. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús le dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta arriba. Y créanme, hoy tenemos avances como las plumas, las mangueras, pero en aquel tiempo no había nada de eso. O sea, uno tenía que cargar el cántaro y llevarlo hasta el pozo, para entonces así coger el balde, subirlo, llenarlo, y luego bajarlo, subirlo y llenarlo. Los sirvientes, mediante iban haciendo eso, podían preguntarse, ¿por qué nosotros estamos tomando agua si lo que necesitamos es vino? Y tenemos que recordar que para la época de Jesús, el no tener vino significaba deshonra. Inclusive podía ocasionar problemas legales. Pero lo que el vino significaba en la boda era alegría. Así que el tercer paso para que Dios cambie el agua de tu vida en vino es trabaja con lo que tienes a mano. Entonces dice que los sirvientes estaban trabajando arduamente, llenando las tinajas, aunque no veían ningún cambio. Y tal vez estaban cansados de llenar una y otra vez las tinajas con simple agua. Mas, sin embargo, ellos lo hicieron hasta que llegó al borde. Así que el cuarto paso para que Dios cambie el agua de tu vida en vino, y este es el último, es persevera en los caminos del Señor. A veces hemos escuchado a jóvenes decir, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo pasará este dolor? ¿Hasta cuándo estaré solo? ¿Hasta cuándo terminará este dolor, angustia, soledad? Entonces, joven, el Dios te dice que tenemos que soportar hasta el borde, hasta tu límite, hasta cuando ya no podamos más. Y relatando, diciendo, Jesús dice, ahora saquen un poco
y llévelo al encargado del banquete. Y así lo hicieron los sirvientes. Pero el siervo que sacó el líquido de la tinaja pensaría que lo que llevaba era agua, ya que Jesús no hizo ninguna oración, no habló nada, y pensaban que lo que llevaban en aquel envase era agua. Pero yo les digo hoy que habrá momentos en donde Dios llevará nuestra fe hasta el límite, hasta donde ya no podamos más. Y Él nos dice, sigue llenando las tinajas de tu vida, sigue creyendo en mí, porque a su tiempo Él nos va a usar para que testifiquemos los milagros que Él ha hecho en nosotros, para que pueda hacerlo en otros. Y cuando menos lo notemos, Dios hará el milagro que tanto deseamos para nuestras vidas, siempre y cuando sea de su voluntad. Así que no te desanimes, sigue obedeciendo al Señor, sigue obedeciendo a tus padres, a los maestros, deja huellas en los demás, sé de influencia a otros, pero lo más importante, que tu vida y la mía refleje el amor de Cristo en nuestro corazón. Así que el encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde habían salido, aunque los sirvientes sí sabían dónde habían sacado el agua. Entonces llamó al esposo aparte y le dijo, todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Recuerda esto siempre, joven o adulto que me escucha. Dios aún sigue convirtiendo el agua de tu vida en vino. Pero asegúrate de que Jesús esté en tu fiesta, esté en tu vida. Y que cuando Él dé una orden lo obedezcamos, trabajemos perseverando con lo que tenemos en nuestras manos. Aunque no veamos ningún cambio, ningún resultado, pero sabiendo que cuando menos te lo esperes, el Señor hará ese milagro. Dios convertirá esa agua en vino. Nos transformará de tal manera que volveremos a tener paz, fe, amor, esperanza y muchas otras cosas que la pandemia nos ha quitado, el encierro. Y en medio de este mundo de caos, el Señor se va a glorificar. Y Dios puede convertir tu vida de agua en vino. Dios espera que todos los días nosotros vayamos ante su presencia para que le hablemos a Él, y Él nos va a escuchar porque Él lo promete. Y quiere que transformarnos día a día, pero está en nosotros darle esa oportunidad para que Él entre en nuestro corazón. Porque Dios es tan caballeroso que no va a entrar en el corazón de nadie a menos que uno lo decida. Esa decisión está en nuestras manos. El Señor nos los ha dado. Está en sus manos. Así que, para terminar, quería contarles una historia acerca del Jim Whittaker. Este hombre fue el primer hombre estadounidense en escalar el Monte Everest. Mientras él contaba su historia, decía que él fue con un grupo de alpinistas hacia Nepal. Cuando llegaron a Nepal a descargar su equipaje, se habían encontrado con unos nepalíes. Estos nepalíes eran el grupo que iban a dirigir a aquellos alpinistas. Entonces los nepalíes se acercaron a aquellos alpinistas y le dijeron, si quieren llegar a aquel monte, deben confiar en nosotros, deben seguir nuestros pasos, ya que nosotros sabemos cuál es el camino que deben andar. Mañana por la mañana partiremos hacia la cima. De inmediato estos alpinistas comenzaron a reírse a carcajadas y dijeron, ¿quieren que nosotros les sigamos a ustedes? ¿Quieren que confiemos en ustedes? ¿No saben quiénes somos? Nosotros somos alpinistas profesionales. Vinimos de un país de primer mundo. ¿Acaso creen que vamos a seguirlos a ustedes? ¡Qué absurdo! Así que ellos decidieron en su corazón no haberlo seguido. Pero en el corazón de Jim Whittaker hubo una incógnita. Él estaba pensando si seguir a aquel grupo de nepalíes o aquel grupo con que habían llegado a Nepal, aquellos alpinistas. Así que él se fue a un lugar solitario, un lugar separado de la sociedad, y oró al Señor. Y esta fue la simple oración que él hizo. Señor, ¿qué debo hacer? Ayúdame a tomar la decisión correcta. Tiempo después, el Señor le había contestado y le dijo, debes seguir a los nepalíes, ya que los nepalíes saben el camino que debes andar.
A la mañana siguiente, John Whittaker, dejando al lado su arrogancia, su orgullo, fue directamente a donde estaban los nepalíes y les dijo: voy a seguir sus pasos, ya que ustedes saben el camino que debo andar. Y se dice que él fue el primer hombre que escaló aquel monte. Por haber obedecido Jim Whittaker la voz de Dios, fue lo que lo llevó hacia la cima. Pero los otros, los que se creyeron los alpinistas profesionales, fueron los que no llegaron ni siquiera a la mitad del camino y tuvieron que regresar. Y así mismo, Jim Whittaker, si él no hubiese obedecido a la voz de Dios, él no hubiese llegado a la cima. En la boda, si los sirvientes no hubiesen obedecido a la voz de Jesús, ellos no hubiesen tenido vino en su boda, en la boda de aquellos que lo necesitaban. ¿Y qué nos quiere decir Dios en esta mañana? Lo que quiere el Señor es que lo obedezcamos a Él y sigamos su voz. Él quiere que no dudemos en seguir, y aunque suene imposible, tenemos que seguirlo, ya que lo que Él planifica es siempre correcto. Así que en esta mañana, joven o adulto, le pido que obedezca al Señor, le exhorto que obedezca al Señor, porque Él siempre nos va a dar el camino de bien para nuestra vida. Así que ahí en su lugar, si vamos a hacer una oración para que el Señor nos ayude a discernir bien su voz y para que nos dé siempre en nuestro corazón el camino que tenemos que andar. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, por esta breve reflexión, Señor. Gracias por decirnos, Señor, que tenemos que obedecer tu voz y seguir el camino que tú tienes para nosotros, Señor. A veces suena difícil, Señor Jesús, pero tenemos que seguirlo, ya que tú no nos vas a dar un camino que sea malo para nosotros, Señor. Gracias, Señor Jesús, por estos momentos. Gracias por esta semana de oración. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de milagros, que tú puedes hacer lo imposible para los hombres. Tú puedes hacerlo, Señor. Así que gracias, Señor. Bendice a cada joven, a cada adulto y bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por estos mensajes que nos trajeron estos jóvenes, por este mensaje acerca de las bodas de Caná, donde podemos llevar a Jesús cualquier situación que estemos enfrentando y Él puede transformarla y cambiarla en un momento de alegría. Tenemos que seguir su voz, estar dispuesto a seguir sus pasos, permitirle que Él dirija nuestras vidas y así Él pueda transformarla, ¿verdad? Y de una situación de tristeza o una situación problemática, Él la puede transformar y convertirla en victoria. Recuerda comunicarte con nosotros. Estamos ofreciendo el libro El Camino a Cristo a aquellos que nos llamen, que nos escriban para hacérselo llegar. No nos queda tiempo para más. Te invitamos a que nos veas la próxima semana. Dios te bendiga.